esposo pidió el divorcio para quedarse con mi herencia, pero mi padre lo dejó sin nada. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo la pérdida más dolorosa de mi vida terminó siendo también la puerta hacia mi libertad. Ahora, mirando hacia atrás, sé que hubo señales. Pequeños gestos, silencios incómodos, miradas que debía haber interpretado de otra forma, pero elegí ignorarlos. Mi padre nunca fue un hombre de muchas palabras, pero en presencia de mi esposo, su silencio parecía aún más pesado, casi ensordecedor. En nuestras cenas dominicales, en su pequeña casa de 2 dormitorios en los suburbios de Portland, él escuchaba cortésmente mientras mi esposo se entusiasmaba hablando de sus proyectos y supuestos negocios. Pero yo notaba cómo, a veces, sus manos curtidas se detenían a medio camino de alcanzar la taza de café, y como sus ojos grises se quedaban fijos en él, evaluándolo con una intensidad que me incomodaba. De camino a casa, mi esposo soltaba comentarios como: «Tu padre está raro últimamente. Tal vez ya no puede seguir el ritmo de una conversación real». Yo lo defendía, siempre. Está cansado, es todo. El trabajo de ingeniería lo agota. Pero esas observaciones de mi esposo eran como semillas que se iban quedando en mí. Y sin darme cuenta, empecé a preguntarme si mi papá se estaba volviendo más reservado, o si había algo más. Cuando mi esposo mencionaba su idea de comprar y renovar casas en el Pearl District, el tenedor de papá se quedaba suspendido sobre el plato. No lo interrumpía, pero preguntaba: «¿Cuánta experiencia tienes con permisos de construcción? ¿Qué harías si el mercado cambia?». No eran preguntas casuales. Eran directas, precisas, y yo veía cómo incomodaban a mi esposo. Él respondía con frases vagas como fase de investigación de mercado o construyendo las asociaciones correctas. La tensión era sutil, pero crecía. Recuerdo una noche en particular, cuando mi esposo llegó luciendo un Rolex que claramente era falso. Papá se limitó a decir: «Bonito reloj». «Y gracias, es cuestión de proyectar éxito». «Los clientes tienen que ver que hablas en serio», contestó él. Mi papá solo asintió, pero revisó su viejo Timex, el mismo que llevaba más de 15 años. Después, mientras lavábamos los platos, me preguntó: «¿Cómo está tu cuenta de ahorros, hija?». «Bien, ¿por qué?». «Nunca olvides guardar algo aparte. Nunca se sabe». No lo supe entonces, pero esas conversaciones eran su manera de advertirme. No estaba siendo antipático, estaba observando. Estaba protegiéndome de algo que él ya había visto venir. Todo se rompió la mañana que sonó mi teléfono a las 6:47. Era un médico del Providence Medical Center. Un infarto masivo. No llegaron a tiempo. Papá se había desplomado en su cocina mientras preparaba café. La prensa francesa aún estaba caliente cuando lo encontraron. Recuerdo estar sentada en el estacionamiento del hospital, llorando sobre el hombro de mi esposo. Él me abrazaba, me decía lo correcto, pero pronto pasó a un modo organizador, funeraria, listas, llamadas. No me dejó tocar nada, insistiendo en que se encargaría de todo. En la funeraria, incluso habló de las pertenencias de papá con un interés que me produjo un escalofrío. Tenía una gran colección de equipo de pesca vintage y relojes antiguos. Piezas de colección. Yo me pregunté cómo lo sabía. Papá nunca se los había mostrado, y esos objetos siempre habían estado guardados. Pero me convencí de que tal vez lo había olvidado o que lo habían conversado alguna vez. El funeral fue hermoso. Colegas, vecinos y amigos compartieron historias que yo no conocía. Mi esposo dio un elogio impecable. Todos me decían lo afortunada que era por tener un hombre así a mi lado. Esa noche, entre lágrimas, escuché su voz en la cocina. Susurraba por teléfono. Y sí, hay cosas valiosas. Los relojes, sobre todo. No, ella no sabe nada todavía. Mejor dejarla llorar primero. No lo confronté. No podía. El dolor me nublaba, y preferí creer que estaba hablando de arreglos legales. 4 semanas después, el abogado de mi padre, Alberto, me llamó para hablar sobre el testamento. Fui con mi esposo. Él insistió en manejar. «Todavía estás muy afectada para encargarte de esto sola». La oficina de Alberto olía a cuero y café. Me ofreció sus condolencias y luego, con calma, me dijo: «El patrimonio de tu padre es más sustancial de lo que podrías imaginar». Yo no entendía. Mi padre vivía con modestia. Pero Alberto explicó: había ahorrado, invertido con cuidado, mantenido un seguro de vida desde que mi madre murió. La cifra me dejó sin aliento: $850,000. Mi esposo apretó mi mano con fuerza. «Es una gran oportunidad para nosotros», dijo, como si ya fuera suyo. Pero Alberto añadió algo más. «Hay condiciones que debemos revisar con calma». No lo sabía entonces, pero esas condiciones cambiarían todo. El camino de regreso desde la oficina de Alberto fue extraño. Mi esposo mantenía ambas manos en el volante, tan apretadas que sus nudillos se volvían blancos.
El número, $850,000, parecía retumbar en el aire entre nosotros. ¿Puedes creerlo? Y dije al estacionarnos. Papá estuvo construyendo todo esto para mí y yo no tenía idea. Es increíble, Elena, contestó, mirándome con una intensidad que no le había visto antes. Vamos a poder hacer mucho con ese dinero. La palabra nosotros se me quedó en la cabeza, pero no la cuestioné. Éramos un matrimonio. Claro que hablaría en plural, o al menos eso quise pensar. Esa misma noche, desplegó revistas de bienes raíces sobre la mesa de la cocina. Me habló de camionetas de lujo, equipo de campamento, un bote, viajes exóticos. Señaló una camioneta que costaba más de lo que yo ganaba en un año y dijo: "Es perfecta para nuestros fines de semana". Que es casi $70,000, le recordé. Amor, acabamos de heredar casi 1 millón. Podemos permitirnos vivir un poco. Durante los días siguientes, sus ideas se volvieron más extravagantes: remodelaciones de cocina con encimeras de granito, relojes de diseñador, vacaciones de 3 semanas en Asia. Yo intentaba frenarle, proponiendo invertir la mayor parte como hacía papá, pero eso solo provocaba que su tono se volviera frío. Estás siendo ridícula, Elena. Esta es nuestra oportunidad de construir algo grande, decía. ¿Construir qué?, preguntaba yo. Un portafolio de bienes raíces. Comprar, renovar y duplicar el dinero en 2 años. Le recordé que no tenía experiencia en construcción, ni licencias, ni proyectos exitosos que respaldaran esa idea. Su respuesta fue acusarme de no creer en él, de ser igual de negativa que mi padre. Y así, poco a poco, las muestras de cariño que habían sido normales entre nosotros fueron desapareciendo. Ya no me traía café por las mañanas ni me preguntaba cómo había estado mi día. Las conversaciones giraban exclusivamente en torno a dinero y a cómo él quería gastarlo. La fricción se volvió insoportable cuando descubrí que estaba llamando a concesionarios de autos y a vendedores de botes, diciéndoles que pronto recibiríamos una gran herencia y dejando mi nombre como co-compradora. Un vendedor de BMW me llamó para agendar una prueba de manejo para un SUV de lujo que yo ni siquiera sabía que él había considerado. ¿Cómo pudiste hacer eso sin preguntarme? Te lo encaré. Estaba siendo proactivo, preparándonos para movernos rápido cuando llegue el dinero. Ese día me dijo, con total frialdad: algunos de nosotros pensamos en el futuro, no nos quedamos atascados en el pasado. El comentario me atravesó. Apenas habían pasado 2 meses desde que papá murió, y él hablaba de mi duelo como si fuera un estorbo para sus planes. A partir de ahí, el ambiente en casa se volvió gélido. Me trataba como a una compañera de cuarto incómoda. Me respondía con monosílabos o con suspiros cargados de impaciencia. Pasaba horas frente a su computadora con la pantalla girada para que yo no pudiera verla. No fue hasta que mi mejor amiga apareció sin avisar, preocupada por mi desaparición de los mensajes, que conté todo: la herencia, el cambio radical de mi esposo, su obsesión con gastar, las discusiones. Ella escuchó en silencio y luego dijo algo que me dejó pensando. Elena, eso no es duelo. Eso es oportunismo. ¿No recuerdas cómo tu padre lo observaba en silencio? Tal vez estaba viendo algo que tú no querías ver. Esa noche, mientras mi esposo dormía, la voz de mi amiga resonaba en mi cabeza. Me pregunté si las preguntas incisivas de papá en nuestras cenas no eran desconfianza gratuita, sino advertencias. Fue entonces cuando me dije que debía estar alerta. Todavía no sabía que el verdadero golpe estaba por llegar. 3 semanas después de aquella conversación con mi amiga, ocurrió algo que borró cualquier atisbo de duda que me quedaba. Mi esposo dejó su laptop abierta sobre la encimera de la cocina antes de meterse a duchar. No suelo revisar sus cosas, pero esa pantalla iluminada me llamó la atención. Varias pestañas abiertas mostraban términos que me helaron la sangre: ley de divorcio en Oregón, derechos conyugales sobre herencia, porcentaje que le corresponde al cónyuge en una herencia. Mejores abogados de divorcio en Portland para casos de alto patrimonio. No eran búsquedas casuales. Había marcadores guardados, PDFs descargados con títulos como maximizando resultados en divorcios de altos activos y protegiendo tus derechos conyugales. La búsqueda más reciente, de solo un par de horas antes, era inquietantemente clara: abogados expertos en divorcio y herencia en Portland, Oregón. Me temblaban las manos. Mientras yo había estado de luto, él había estado planificando cómo divorciarse para quedarse con parte de la herencia. Y no lo hacía porque estuviera infeliz conmigo, sino porque veía mi pérdida como una oportunidad financiera. En su correo encontré borradores no enviados. Uno dirigido a un abogado. Mi esposa heredó recientemente $850,000 y no quiere compartir. Necesito conocer mis derechos y la mejor estrategia para proteger mis intereses. Otro, dirigido a su hermano, era aún más crudo. Elena está actuando como si todo el dinero fuera suyo solo porque viene de su padre. He sido el sostén principal durante 3 años y ahora no quiere darme nada. Mi abogado dice que podría obtener la mitad si nos separamos. El sonido del agua en la ducha seguía corriendo. Cerré todo rápido y fui a la sala,
fingiendo leer una revista cuando salió, como si nada. Esa noche apenas dormí. Sentía que la persona que tenía al lado no solo había cambiado, siempre había sido así, y yo no lo había querido ver. Al día siguiente, llamé a Alberto. Necesitaba entender esas condiciones que había mencionado en nuestra primera reunión. Accedió a verme ese mismo día. Cuando llegué, me recibió con gesto grave. Tu padre fue muy específico, Elena, dijo mientras sacaba un documento grueso. Hace unos meses antes de morir, vino con inquietudes sobre tu matrimonio. No me dio detalles, pero me pidió que protegiera su patrimonio de cualquier persona que pudiera aprovecharse. Desplegó unas páginas marcadas con pestañas rojas. La herencia está en un fideicomiso. Para acceder a ella debes cumplir una de estas dos condiciones: permanecer soltera por al menos un año desde la muerte de tu padre, o, si estabas casada al momento de su fallecimiento, estar legalmente divorciada y soltera por un mínimo de 6 meses antes de liberar los fondos. Me quedé sin palabras. ¿Y si sigo casada? En ese caso, todo el dinero iría a la Fundación de Veteranos Discapacitados de Oregón. Ni un centavo para ti, ni para tu esposo. Sentí un vuelco en el estómago. Papá había diseñado una trampa perfecta para separar el amor verdadero del interés económico. ¿Y él sabe esto? Pregunté. No, y legalmente no tiene por qué saberlo. Alberto sacó entonces un sobresellado con mi nombre. Era una carta de papá. Con manos temblorosas, la abrí. Sus palabras eran como escuchar su voz. Si estás leyendo esto, significa que mis temores sobre tu esposo eran fundados. El amor real no ve etiquetas de precio. No dejaré que alguien use mi muerte para sacar provecho de ti. Este dinero es tuyo, pero solo cuando estés libre de cualquiera que lo quiera más que a ti. Salí de esa oficina con algo que no había sentido en meses: esperanza. Mi esposo estaba a punto de cavar su propia tumba, y él no lo sabía. No tuve que esperar mucho para que él mismo se delatara. Un par de semanas después de mi reunión con Alberto, llegué del trabajo y lo encontré sentado en la mesa de la cocina, con papeles impresos y un aire de falsa calma. Necesitamos hablar, dijo, sin levantar la vista. Me senté frente a él. Reconocí logotipos de firmas de abogados y fragmentos de legislación sobre divorcio. Creo que ambos sabemos que este matrimonio ya no funciona, soltó. Has cambiado desde que murió tu padre. Te has vuelto egoísta y poco razonable con el dinero. Me mordí la lengua. ¿Y cuál es tu propuesta? Divorciarnos. Así podremos seguir con nuestras vidas. Tú te quedas con la herencia, yo con lo que me corresponde de nuestros bienes. Quise reír. No lo hice. ¿Eso es todo? Pregunté, con un tono tan plano que él no detectó la ironía. Es lo más sensato. Podemos hacerlo rápido y sin dramas. Asentí despacio, como si estuviera procesando algo difícil. Y de acuerdo. Llamaré a mi abogado. Pasé los días siguientes dejando que siguiera creyendo que tenía el control. Lo vi hacer llamadas, buscar apartamentos, incluso comprar una botella de champán para celebrar nuevos comienzos. La noche que me la trajo, aproveché para poner las cartas sobre la mesa. Antes de brindar, hay algo que debes saber sobre la herencia, dije, colocando los documentos del fideicomiso sobre la mesa. No es mía todavía. Está en un fideicomiso con condiciones específicas. Solo puedo recibirla si estoy soltera o divorciada y permanezco 6 meses sin pareja. Si me quedo casada, todo va a una fundación. La copa de champán se le resbaló de la mano y se estrelló contra el suelo. Eso es imposible, susurró, buscando alguna línea que lo salvara. Lo diseñó papá 8 meses antes de morir. Y sí, tenía preocupaciones sobre ti. Su cara pasó de incredulidad a ira, y de ira a pánico. Podemos impugnarlo. No puedes. Papá lo blindó legalmente. Fue casi triste ver cómo, en cuestión de segundos, el hombre que me estaba echando de su vida intentaba ahora aferrarse a mí. Me habló de terapia, de segundas oportunidades, de que el dinero no es lo más importante. Ya no se trata de dinero, le dije. Se trata de confianza, y la rompiste hace mucho. El proceso de divorcio avanzó con rapidez. Una vez que su abogado entendió que no había nada que ganar, él dejó de pelear. Firmó los papeles con la misma frialdad con la que me había propuesto separarnos. El día que el juez lo aprobó, salí del tribunal bajo una llovizna fría, pero sintiéndome más ligera que en años. Habían pasado apenas 7 meses desde la muerte de papá, y aunque el dolor seguía ahí, ya no estaba atrapada en un matrimonio que se había convertido en una transacción. El periodo de espera de 6 meses comenzó ese mismo día. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida. El periodo de espera fue como un respiro profundo después de años conteniendo el aire. Tenía que permanecer soltera y no convivir con nadie durante 6 meses para recibir el dinero, pero más allá de la condición legal, fue un tiempo para recomponerme. Me enfoqué en mi trabajo, y ese esfuerzo me valió una promoción inesperada.
Empecé terapia para procesar no solo la muerte de papá y el divorcio, sino también patrones míos que habían facilitado que alguien como él tuviera tanto control sobre mi vida. También me permitía hacer cosas que antes siempre posponía. Salir a caminar por senderos de montaña. Retomar la fotografía. Apuntarme a clases de acuarela. Pasar las tardes enteras en silencio, con un libro y una taza de té, sin tener que dar explicaciones. Los 6 meses pasaron más rápido de lo que imaginaba. La llamada de Alberto llegó una fría mañana de febrero. Elena, felicidades. A partir de hoy cumples todas las condiciones. ¿Quieres que organicemos la transferencia? Esa misma tarde, el fideicomiso se liberó. Me convertí oficialmente en la dueña de $850,000, sin ataduras, sin tener que dar cuentas a nadie. Lo primero que hice fue donar una parte significativa a la Fundación de Veteranos Discapacitados, tal como papá había previsto si yo me quedaba casada. Luego, tomé una decisión que había soñado en silencio durante años, dejar Portland y mudarme a la costa. Encontré una cabaña modesta en Manzanita, con 2 dormitorios y una terraza que daba al mar. No era lujosa, pero era mía por completo, sin hipoteca, sin deudas. Adopté a Nina y Toby, 2 perros de refugio que habían llegado en paquete porque nadie quería separarlos. Llenaron la casa de compañía y rutinas felices, caminatas en la playa al amanecer, siestas junto a la estufa, carreras improvisadas en la arena. Mis días encontraron un ritmo nuevo. Por las mañanas pintaba o tomaba fotos de las olas. Por las tardes, cocinaba mientras sonaba música suave. Algunas noches, simplemente me sentaba en la terraza a ver cómo el cielo se incendiaba en tonos naranjas y rosas. En esos momentos, sentía a papá cerca. Sabía que el fideicomiso había sido más que una protección financiera. Había sido su manera de darme el espacio para ver la verdad por mí misma, de empujarme, sin forzarme, a elegir una vida donde no estuviera atada a quien no me valoraba. A veces me llegaban mensajes de mi ex, siempre disfrazados de cordialidad, pero con un subtexto evidente, curiosidad por mi situación actual. No respondía. No había nada más que decir. Un par de años después, en el aniversario de la muerte de papá, llevé flores a su tumba. Gracias, le dije. No solo por el dinero. Por confiar en que yo sería capaz de salir adelante. Por salvarme incluso cuando yo no sabía que necesitaba ser salvada. Al volver a mi cabaña, Nina y Toby me recibieron moviendo la cola. Me quité los zapatos y me senté en la terraza con una taza de café, mirando el horizonte. Sentí una calma profunda. Estaba exactamente donde debía estar, libre, segura, y rodeada de un amor que no tenía condiciones ni segundas intenciones. Papá había tenido razón. A veces, lo más amoroso que alguien puede hacer, es darte las herramientas para salvarte tú misma. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.